Ya vive Jesús y gloria, damos saludos a todos los hermanos que están aquí presentes y saludos a aquellos que están por allá viéndonos en Facebook Live. Aleluya, estamos localizados en el 385 de la Millbury Street en la ciudad de Worcester, Massachusetts. Aleluya, y aquí estamos localizados. Aleluya, y cualquiera que esté por los alrededores, ¿verdad? Que viva por aquí, por los alrededores de Worcester y nos esté viendo ahora mismo, pues aquí, si no está asistiendo a ninguna iglesia, pues aquí tiene su iglesia, en el 385 de la Millbury Street. Está invitado, está invitada, aleluya, a todos aquellos, ¿verdad?, que nos están sintonizando. Tenemos también Escuela Bíblica de los Niños. Si quieren, ¿verdad?, enviar a sus niños, tenemos a la maestra, nuestra hermana Virgen Rosario, aleluya, ahí de Jesús. Ella es la maestra de los niños y ella pues también le hace una invitación, ¿verdad?, para que ustedes traigan a sus niños aquí, ¿verdad?, para que aprendan la palabra de Dios, juntamente con los niños que tenemos aquí, aleluya, ahí de Jesús. Y sabemos que el Señor le va a hacer bien, aleluya, porque el Señor todo lo que hace, lo hace bien y lo hace bueno. Aleluya. Gloria a Dios. Vive Jesús. Y vamos a, ya mismo vamos a entrar en una oración, aleluya, y como dijimos, ¿verdad?, anteriormente en las clases, ¿verdad?, pues nuestros pastores, nuestro hermano Héctor Lucero, aleluya, y su esposa y compañera, nuestra hermana Ruth Lucero, aleluya, y su madre, hermana Severita Rivera, aleluya. Estos son ¿verdad?, los pastores, aleluya, aquí en el 385 de la Millbury Street, aleluya, ahí de Jesús. Gloria a Dios. Y aquel que esté un poquito alejado del Señor, aleluya, aquel que esté un poquito apartado del Señor, pues esta es su oportunidad, ¿verdad?, para que aprenda un poco más acerca de la palabra de Dios y juntamente con nosotros, ¿verdad?, pues nos enseña, nuestro Dios nos enseña la palabra y eso es lo que queremos nosotros, ¿verdad?, que el Señor nos enseñe su palabra, que nos dé conocimiento de su palabra, que el Señor nos dé entendimiento de su palabra y que el Señor nos dé sabiduría de su palabra, para que nosotros podamos enseñar su palabra con denuedo, para que nosotros podamos predicar su palabra con denuedo y para que podamos predicar, ¿verdad?, su palabra conforme a su palabra, conforme al Evangelio. Aleluya. Jesús. Vamos a orar. Vamos a orar todo. Padre Santo, Padre amado, Padre eterno, mi alma te alaba. Mi alma te glorifica, mi Dios, porque tú eres bueno, Padre amado, y para siempre tu misericordia, mi Dios santo, aleluya. Te damos gracias, Padre, porque, aleluya, mi Dios amado, tú, mi Dios eterno, nos das la fortaleza, Padre, que necesitamos, tanto espiritual, mi Dios amado, como física, mi Dios eterno, aleluya. Te damos gracias, Padre eterno, por las bendiciones que tú nos das diariamente, Padre, por todas las bendiciones espirituales, materiales, y por la salud que tú nos das, Padre amado, aleluya. Te damos gracias, Padre. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra, mi Dios amado, porque sabemos, Padre eterno, que tú eres nuestro Dios verdadero, aleluya. No hay otro Dios, tú eres el único Dios verdadero, Padre celestial, aleluya. Y no hay otro Dios vivo, aleluya, solo tú eres el único Dios vivo, aleluya. Que todos los demás son dioses muertos y paganos, que no tienen poder, Padre, pero tú eres el único Dios vivo y de poder. Aleluya, te pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, bendiga a todos los hermanos que vienen de camino, todos tus hijos, Padre, que vienen de camino, Padre, que tú aligeres sus pasos, Padre celestial, que tú los traigas sanos y salvos aquí a tu santa y divina casa de oración, mi Dios, y que todos unidos, Padre, te alabemos y te glorifiquemos en espíritu y en verdad, Padre Santo, porque tú así lo dices en tu palabra, que tú estás buscando verdaderos adoradores, que te adoremos en espíritu y en verdad, Padre. Enséñanos, Padre amado, tus caminos, Padre, y andaremos en ellos, Padre. Gracias, mi Dios eterno. Danos el entendimiento y el conocimiento y la sabiduría de tu palabra, Padre, que necesitamos, Padre eterno, para dársela a aquellos que todavía no la conocen, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Que tú te glorifiques en todo, Padre. Que tú tomes toda la gloria, Padre, porque es tuya, mi Dios. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Aleluya. Y a su nombre. Gloria a Dios. Y estamos todavía estamos en victoria, porque estamos en Cristo. Mientras estemos en Cristo, no hay derrota. Aleluya. Mientras estemos en Cristo, todo lo que hay es victoria. Aleluya. Hay veces. Alabado Dios. Y vamos a darle
clase de estudio número 8. Aleluya, y eso es la clase número 8 que se encuentra, ¿verdad? En 1 Corintios capítulo 2, versículos 6 al 16. Aleluya, vive Jesús. Y aquellos que tienen su Biblia abierta por allá y que están viendo, ¿verdad?, Facebook Live, pues tienen su Biblia abierta, o si tienen algún expositor, aleluya, vive Jesús, senda de vida. Aleluya, vive Jesús. Pues el estudio está en la página 65, aleluya, estudio número 8, vive Jesús. Y como ya hemos dicho anteriormente, pues estén atentos, ¿verdad?, lo que el Señor, ¿verdad?, nos quiere enseñar, aleluya, nos quiere decir por medio de su palabra. Aleluya, vive Jesús. Tenemos, ¿verdad?, un tema el tema trimestral que se titula todavía la vida cristiana integral. La vida cristiana integral. Aleluya, vive Jesús. Gloria a Dios. Entonces, tenemos a la base bíblica, ya la dije, 1 Corintios capítulo 2, versículo 6 al 16. Y tenemos otro objetivo. Ahorita le doy lectura a la palabra. Tenemos otro objetivo. El primero es comprender que la revelación de la mente y los propósitos de Dios es dada a través del Espíritu Santo. El segundo objetivo es desarrollar el carácter del discípulo acorde a la grandeza de la sabiduría divina que le ha sido ministrada. El tercer objetivo es considerar la debida conducta de los hijos de Dios como fruto de la mente de Cristo en su vida o en nuestra vida. Pensamiento central. 1 Corintios capítulo 2, versículos 6 al 16, la página en el maestro es la 65, la página 65. Dios bendiga a los pastores. Amén. Aleluya, hermana Severita. Aleluya. El pensamiento central es uno de los privilegios más preciados que nos han sido dados como cristianos, es que podamos entender la mente y los propósitos de Dios en cuanto a nuestra salvación. El texto abre es porque, una pregunta, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aleluya, vive Jesús. Y la palabra, ¿verdad? La palabra está en 1 Corintios capítulo 2, del 6 al 16. Aleluya, en el maestro y en el alumno, pues, no sé por qué no. Ajá, ya lo. Amén. Vive Jesús. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice como sigue. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Aleluya. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo habían conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino por las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Se pueden sentar. Aleluya, vive Jesús. Sí. Gloria a Dios. Alabado Dios, vive Jesús. De vez en cuando, si quieren sacarse un aleluya, un gloria a Dios, pues eso a mí no está mal. Eso a mí no me está mal. El Señor le gusta que lo alabemos. Gloria a Dios. Aleluya, hermana Ruth, gloria a Dios. Dice la enseñanza, los datos generales acerca del tema. La revelación de la mente y de los propósitos de Dios en cuanto a la salvación es un milagro obrado por el Espíritu Santo, el cual escudriña aún las cosas profundas de Dios. El autor, el apóstol Pablo, y vamos a hacer preguntas ahorita. Jesús.
Los personajes del Espíritu Santo, Pablo, los creyentes de Corinto. Aleluya. Y vamos a hablar también un poquito de quién eran esos creyentes de Corinto. Se cree que 1 Corintios fue escrito de alrededor del año 56 después de Cristo. Los niños pueden ir bajando con la maestra. Aleluya, ahí ve Jesús. Aleluya, ahí ve Jesús. Y el lugar dice, no exactamente. Cuando dicen posiblemente, pues es que no es exactamente. Dice el expositor o el maestro, posiblemente fue escrito desde la ciudad de Éfeso. ¿Me estás entendiendo? Cuando dice posiblemente, no hay que sea seguro, porque el maestro y el exégeta y todos estos que escriben estas literaturas, pues muchos no están en acuerdo y a veces pues ponen posiblemente. Eso no quiere decir que es seguro, pero posiblemente fue allá en la ciudad de Éfeso. Aleluya, ahí Jesús. Y posiblemente también pues fue en su tercer viaje misionero, aleluya, como estudiamos el miércoles pasado, que fue en el tercer viaje misionero, ¿verdad? Aleluya, ahí Jesús. Ahora tenemos aquí nosotros tenemos aquí el tema que dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Entonces dice, las lecturas devocionales en el maestro viene siendo, ¿verdad? En la semana pasada, Dios hace lo que nunca se oyó, ni se percibió, ni se vio. Aleluya, eso es lo que hacemos nosotros. Cuando Dios hace algo así, que nunca se oyó, ni se percibió, ni se vio, eso está en Isaías 64, 1 al 8. Cuando nosotros, ¿verdad?, los creyentes, en toda la región de este mundo, hacemos cosas que la gente dice que somos locos. Y eso no puede ser, tú eres loco, eso no puede ser. ¿Cómo puede ser eso? Yo doy un testimonio increíble, el hermano da un testimonio increíble, y el inconverso, como no cree, todavía no tiene, ¿verdad? No es convertido, ni es creyente. Aleluya, ni es salvo. Después dicen, ¿cómo puede ser eso? Eso no puede suceder así. ¿Cómo esa olla de arroz se va a llenar como estaba vacía? Aleluya, ahí ves. Gloria a Dios. Tanta gente que viene ahí y tú vienes diciendo que en la cocina, mira, se estaba acabando el arroz y la olla se llenó. ¿Y cómo puede ser eso? Gloria a Dios. Que nosotros lo entendemos, pero ellos no. Nosotros lo entendemos, pero ellos no. Porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Aleluya, y eso, ya nosotros somos salvos. Aleluya, y ya nosotros pues no caminamos por vista, porque nosotros caminamos, ¿verdad?, por fe, porque ya el Señor o Dios mismo pues nos dice que somos justos por medio de Jesucristo, ya somos justos. Aleluya, y el justo dice la palabra que vivirá por la fe. Por la fe, ¿lo ves? Nosotros los justos, toda la de este mundo, pues vivimos por fe y no por vista. Aleluya, ahí es Jesús. Entonces dice el martes, la obra maravillosa del Espíritu Santo, en Juan 16, del 7 al 15. Miércoles, Pablo en Corinto se entregó a la predicación del Evangelio, eso está en Hechos 18, del 1 al 11. Y el jueves, Pablo fue estimado como loco, ¿lo ves? Al presentar el Evangelio, Hechos 26, 19 al 28. Viernes, el Evangelio de Cristo no es una mera filosofía. Aquí Pablo no está hablando de filosofía humana ninguna, aleluya, ahí ves Jesús. Así que el Evangelio no es una filosofía humana que se puede ir a la Harvard University a estudiar acerca del Evangelio, porque más nunca va a aprender nada, aleluya, acerca del Evangelio, porque esto no es filosofía humana, y ni es filosofía, aleluya. El sábado, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Esto es lo que es Cristo, ¿verdad? Para nosotros. Cristo para nosotros es poder de Dios. Y para nosotros es sabiduría de Dios. 1 Corintios 1, 18 al 30. Aleluya, ahí ven eso. Vamos a leer un poquito la introducción y después le voy a hacer una pregunta que es bien fácil. Aleluya, dice la introducción: las distintas religiones presentan a sus dioses como seres alejados de sus devotos, pero al estudiar las Escrituras hallamos que el único Dios verdadero anhela la comunión con sus criaturas humanas. Él hizo a Adán a su imagen, lo dotó con su sabiduría, le reveló la manera de vivir en comunión con su Dios eternamente. Pero el hombre cometió la necedad de desobedecer y cayó del propósito de su Creador. La generación humana se alejó de la sabiduría divina y los hombres se envanecieron en sus razonamientos. Hasta ahora, ¿verdad? Siguen envanecidos en sus razonamientos. Profesando ser sabios, se hicieron necios al cambiar la gloria de Dios por las imágenes de dioses a manera de hombres y a manera de animales.
Pero la misericordia de Dios se mostró en enviar a su Hijo al mundo a redimir a los pecadores y devolverle la cordura de la comunión con su Creador. Toda la sabiduría inescrutable. Aleluya, vive Jesús. Toda la sabiduría inescrutable de Dios se reveló a este mundo en la persona de Jesucristo. Cristo es la personificación perfecta de la sabiduría de Dios. Él mismo no ha sido hecho por Dios sabiduría. Él es más que el mismo sabio Salomón que existió. Aleluya. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es la manifestación más gloriosa de la sabiduría divina, pero estuvo oculto desde las edades eternas. Aleluya. El sabio propósito de Dios, escondido desde antes de los siglos, era que su Hijo descendiera del cielo, se encarnara y que pagara con su muerte el pecado de todos los hombres. ¿Quién entiende eso? Nosotros. Nosotros lo entendemos eso. Amén. El que no es salvo no entiende eso. Aleluya. Pero nosotros ya lo entendemos, gracias a Dios. Aleluya. Desde el nacimiento del Salvador se hizo evidente que los príncipes de este mundo no habrían de percibir la gloria de esa sabiduría encarnada. El mensaje desentendido por los principales líderes religiosos del judaísmo y por ignorancia mataron al autor de la vida. Pero después que pagó el precio de nuestra redención en la cruz, Cristo resucitó y se manifestó a los testigos de Jehová. No, a los testigos que Dios había elegido de antemano. Santo. Entonces dice, cuando los apóstoles predicaron el Evangelio, siempre algunos se burlaron porque los propósitos de Dios no se entienden con la mente natural, sino, como veremos en nuestro estudio, ocurre por la obra del Espíritu Santo. Los cristianos tenemos participación en la mente y los propósitos de Dios en cuanto a la salvación, y ello es un tesoro que debemos apreciar en forma especial. Aleluya, gloria a Dios, amén. Esto es un tesoro que para nosotros ya no está oculto. Aleluya, estaba oculto, pero ya no está oculto. Aleluya, ahí Jesús. Era un misterio, aleluya, pero para nosotros ya no es un misterio. Aleluya, ahí Jesús. Gloria a Dios, porque ya fue revelado. Aleluya, y en las clases anteriormente que hemos dado, hemos preguntado qué es un misterio. ¿Qué es un misterio, hermana Janet, para usted? Algo desconocido. Es un misterio, algo desconocido, ¿verdad? Bueno, ahora lo conocemos, pero... Sí, pero un misterio es eso, algo que no está conocido. Aleluya. Vive Jesús. Un misterio también es, pues, un secreto. Un misterio puede ser un secreto. Aleluya. Y un secreto, aleluya, eso mismo significa, ¿verdad? Misterio. Y misterio significa boca. ¿Viste? Misterio significa boca. Porque si tú Aleluya. no hablas... Entonces, cuando tú tienes un secreto, yo tengo otro secreto, aleluya, nuestra boca tiene que estar Callado. tiene que estar cerrada o callada. Pero cuando la abrimos, ese misterio, y se lo decimos nosotros, ese secreto, pues ya no es secreto. Es indiscreción. A veces lo ¿Viste? daña. Ya no es secreto, ¿viste? Aleluya. Esto fue lo que estaba pasando en el Antiguo Testamento. Aleluya. Todavía este misterio no había sido revelado. No había sido ¿cómo que dice? Manifestado. Conocido, pero revelado sí, pero conocido no. Porque todavía no había sido, ¿verdad? Revelado, aleluya, ahora en el Nuevo Testamento. Aleluya, fue revelado, aleluya, ahí Jesús. Pero en el Antiguo Testamento, pues, conocía mucho, pero por medio, ¿verdad?, de los profetas, pero todavía no había sido revelado este misterio. Aleluya, ahí Jesús. Gloria a Dios. Hasta que vino Cristo, aleluya, ahí viene Jesús. Gloria a Dios. Ahora hay una preguntita. Ya todos conocen al apóstol Pablo o al apóstol San Pablo. Para mí, yo no sé, esto lo ponen así, ¿verdad? Como en la imprenta, en la Biblia, cuando hace la Biblia, ellos ponen San Pablo. Le ponen San Pablo. Por eso es la imprenta nosotros lo conocemos como Pablo. Aleluya, y en el antiguo, y cuando no era convertido, pues lo conocemos como Saulo. Él era Saulo de Tarso. Aleluya, ahí Jesús. Pero en sí, ¿quién era el apóstol Pablo? Hermano David, ¿quién era el apóstol Pablo?
En sus propias palabras, esto no es para que sepamos mucho, porque nosotros no sabemos nada, Dios que lo sabe todo. Aleluya. Santo. Ok, Mamá dice que le pregunte a otro. A Mana Lidia, ¿quién era el apóstol Pablo? Era alguien que perseguía la iglesia. Sí, era alguien que perseguía la iglesia, pero era cuando él se llamaba Saulo de Tarso. Él fue, Dios usó para darle el evangelio a los gentiles, a nosotros. La hermana María dice que él fue el que Dios usó para darle el evangelio a los gentiles, hermana Severita. Pablo es un hombre que no jugaba con nadie. Pablo, Si tenía que matar a uno, en el momento lo dejaba. o sea, Saulo, no Pablo, Saulo. Saulo. Sí. Y cogía a la gente y las amarraba del caballo y al cristiano. Él era bueno. Ajá, cuando él era Saulo de Tarso, pues la hermana Severita dice, y la Biblia dice, ¿verdad? Que no era bueno. O sea, la Biblia dice que no era bueno, pero sabemos que no era bueno porque lo arrastraba en su caballo y hasta llevarlo a las autoridades. Y ahí pues él los podía, ¿verdad?, ver cómo los mataban. Aleluya, pero eso era cuando era Saulo de Tarso. Cuando era Saulo de Tarso, pero ahora Pablo, el apóstol Pablo, aleluya, ahí Jesús, pues si estamos estudiando, ¿verdad?, el capítulo 2 de Primera de Corintios, el apóstol Pablo en los primeros 5, ¿verdad?, en los primeros 5 versículos, para entrar en la lección, para saber más o menos quién era el apóstol Pablo, pues el apóstol Pablo, aleluya, ahí Jesús, pues no era cualquier hombre, aleluya, ahí Jesús. El apóstol Pablo no era un predicador que se pasaba leyendo textos y predicando por textos, no era un predicador textual, aleluya, ahí Jesús. El apóstol Pablo, aleluya, tampoco era un orador, aleluya, ahí Jesús. No era un elocuente orador, el apóstol Pablo no era eso, aleluya, ahí Jesús. Gloria a Dios. El apóstol Pablo no usó un método filosófico para su predicación, porque en el capítulo 2, los primeros 5 versículos, él presenta su persona, y él dice, cuando yo fui a vosotros para daros el testimonio de Dios, él dice, cuando yo fui a vosotros para daros el testimonio de Dios, yo no fui con excesivas palabras de sabiduría. ¿Viste? Él no vino hablando mucha filosofía, ni vino hablando una predicación humana. Él vino, aleluya, no con excelencia de palabras ni de sabiduría. Y él dice, ajá, Bien entendido en todo. sí, pero vamos a llegar a ver quién era el apóstol Pablo. Aleluya. Entonces, él no vino con palabras de humana sabiduría. Y él dice que cuando estuvo entre los corintios, él estuvo con debilidad y mucho temor y temblor. Y después dice, y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con qué? Demostración del Espíritu. Con demostración del Espíritu y de poder. ¿Para qué? ¿Para qué Pablo hizo eso? ¿O vino predicando así? Con demostración del Espíritu y de poder. Porque cuando él dice que él no estaba seduciendo a nadie ni controlándole la mente a nadie. Él estaba, como usted dice, con palabras de sabiduría, sino con poder y demostración. Demostración del Espíritu y de poder. Exacto. Pero entonces, ¿para qué? Para que ellos pudieran creer. Sí, pero dice la palabra, ¿para qué? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios, ¿viste? Porque si nosotros vamos a predicarle a cualquier inconverso por ahí y vamos con nuestra sabiduría, yo sé mucha Biblia, usted sabe mucha Biblia, y vamos por ahí y a los que no son convertidos y les vamos a tratar de convencer con sabiduría que sabemos de la palabra, ¿viste? No con demostración de poder, porque si vamos así con sabiduría que sabemos de la palabra y le hablamos, y por más que le hablemos, aleluya, si ellos se convierten y aceptan a Jesucristo, su fe va a estar fundada ¿dónde? En Cristo. No, En el hombre. el hombre. Como usted dijo, la pregunta. Si nosotros vamos con sabiduría, de que sabemos mucha Biblia, y le vamos a hablar a esas personas que no conocen, pues ellos aceptan a Jesucristo. Sabiduría humana. Sí. O sea, sabiduría de aquí, de la misma Biblia. Aleluya. Pero vamos con lo que nosotros conocemos de la Biblia. Pero si vamos vacíos, sin demostración de espíritu y de poder,
esa persona se convierte también, se convierte, pero su fe va a estar basada en la sabiduría de los hombres. Ahora si vamos con la fe que tenemos nosotros y el Señor nos da, y vamos con demostración del Espíritu y de poder, y esa persona se convierte a Cristo, la fe de esa persona va a estar fundada en el poder de Jesucristo y en la demostración del Espíritu va a estar fundada. ¿Viste? ¿Qué diferencia? Por eso es que muchos dicen por ahí que muchos se convencen, pero no se convierten. Aceptan a Jesucristo y pasan 2 o 3 meses en la iglesia y 2 o 3 años, vamos a decirlo así, en las iglesias, pero es que están convencidos, pero no están convertidos. Aleluya, porque la fe de ellos está fundada. Si fuera así, hubieran madurado espiritualmente. Claro que sí, la fe de ellos siguen en lo mismo. Siguen en lo mismo, la fe de ellos estuviera fundada en el poder de Jesucristo y no estuviera fundada en la sabiduría humana. Aleluya, por eso que nosotros vemos mucho que vienen y van y vienen y van. Y vienen y van y vienen y van y no se quedan, Y ¿sabes? después el mismo apóstol dijo, si lo que yo levanté lo vuelvo a destruir, un transgresor me hago. En otras palabras, lo que yo creí por la fe de la palabra y el poder, si después digo que eso que está ahí no lo voy a cumplir, ¿qué me hago? Pues hace como la semana pasada, yo toqué eso ahí duro, así somos, como un címbalo que se tiñe. Transgresores. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces dice, aquí en el capítulo 2 veremos, ya mismo vamos a leer el tema. En la página el 7, aquí empieza en el 6, pero en el tema aquí empieza en el 7. Ok, dice, aquí en el capítulo 2 veremos que la claridad del Espíritu Santo corrige la sabiduría humana. La claridad del Espíritu Santo corrige la sabiduría humana. Como estaban hablando del versículo 1 hasta el 5, para entrar al 6 ya mismo, y al 7, pues dice que aquí tenemos 2 cosas que podemos poner mucha atención. La primera de ellas es que el apóstol Pablo no usó, como dije ahorita, método filosófico para su predicación, como muchos ahora en la actualidad, que usan muchos métodos filosóficos y muchos estudios para predicar, aleluya, y por eso que a veces dicen, no se convirtió ni un alma, porque están usando métodos filosóficos y métodos de este mundo, métodos de este mundo. Imagínense si está el hermano, yo no sé, pero ahora la filosofía de los hombres, la sabiduría de los hombres es que para convertirse la gente a Cristo usted tiene que, no por palabras, sino por el vestido que usted lleva. Por ejemplo, uno se viste de boxeador, porque Pablo y que dice que esto hay que llevarlo como un boxeador, y entonces él se viste de boxeador para ir a llevar el mensaje. Y le dice a la gente, otro dijo, aquí para poder recibir el mensaje y que usted acepte y siga a Cristo, usted empezó a darle garnata a la gente. Eso lo vimos, yo lo vi. ¿Usted lo vio? Yo lo vi. Entonces la gente, ¿qué sabiduría es esa? Pero la gente se quedan ahí y aquella mujer le tostó la cara y ella se quedó ahí, ¡pam! Y ella se quedó ahí, ¡pam! O sea, diferentes cosas. Porque están usando el sistema del mundo. Esta gente está usando el sistema del mundo. Exacto. El sistema del mundo, no están usando el método exacto que usó Jesucristo, que Jesucristo mismo usó ese método. Aleluya. Que está usando Pablo, o el que usó Pablo, Jesucristo mismo lo usó. Bueno, Reinaldo. Dios me lo bendiga. Eso también hace reír lo que está en nuestro hermano. Que como digo yo, si la gente que yo enfrente, que está en el altar recibiendo esas cosas, yo los creo inteligentes. ¿Cómo fue que se graduó en la escuela de donde se graduó para estar viendo las locuras de esa persona? ¿Será que no le pido de la dirección de Dios para que le ilumine siquiera un minuto de cerebro, que le dejara a que vea la expresión de que el Espíritu Santo, cómo va expresando desde primero cuando usó a los apóstoles, cómo va a venir un ignorante a darme filosofía, si bien se conocen, cuando empiezan ahí a trastornar el cerebro la gente, todo lo duerme. Para mí todos esos son psíquicos, porque la unción de Dios no la tienen. Porque ellos, sí, amén. Amén, gloria a Dios. Sí, porque esa gente está usando la filosofía humana, aleluya, y como dije anteriormente, el sistema de este mundo, aleluya. Dice
el segundo lugar. Pablo no se presentó exponiendo, viste, Pablo no, porque Pablo lo primero que dijo en el versículo 1 del capítulo, dijo, cuando yo fui a vosotros a presentar el testimonio de Jesucristo a ustedes, yo no vine con excelencia de palabras ni de sabiduría. Exacto. Pablo aquí no presentó, cuando él fue a los Corintios, no le estaba presentando ninguna sabiduría del mundo, al anunciar el testimonio o el misterio de Dios. ¿Lo ves? Esta palabra misterio aparece muchas veces en el Nuevo Testamento, como dice como 27 veces en el Nuevo Testamento la palabra misterio. Dice, como traducen algunos manuscritos, ¿lo ven? Que tenemos que tener cuidado con los libros que leemos. Aleluya, si son libros espirituales y si son libros que están en acorde con la Biblia. Porque hay libros que se parecen y te confunden, aleluya. Y si tú no estás bien metido en la palabra, pues te confunden, aleluya, y Jesús. Entonces dice, ¿qué es lo que quería? La pregunta es, ¿qué es lo que quería decir Pablo al usar la palabra misterio? Bueno, vamos a ver. En la epístola la encontraremos con esta palabra una y otra vez, tras vez, una y otra vez, una y otra vez. Pero aquí simplemente quiere decir, como dije al empezar, y la hermana ya me dijo también, que no ha sido revelado, ¿viste? El misterio, algo que no ha sido revelado con anterioridad, hablando del Antiguo Testamento. Esto no fue revelado en el Antiguo Testamento. El misterio de Dios que Pablo predicó es el hecho de que Jesucristo había sido crucificado. Ese es el misterio. Eso fue algo que no había sido predicado antes, pero en este tiempo fue revelado, pero en el Antiguo Testamento no fue predicado, porque todavía Jesucristo no había sido crucificado. En el Antiguo Testamento la crucifixión de Cristo fue revelada, ¿lo ven? Fue revelada, como dije anteriormente, solamente en tipos o figuras. En tipos o figuras, todavía no estoy leyendo en el maestro. Ya ahí me voy para el maestro. Dice, el evento mismo era algo nuevo, algo que era revelado, que no era revelado previamente. Ahora, en otras palabras, Pablo no quiso entrar en discusiones, como hay muchos ahora que lo que quieren es entrar en discusiones de la palabra de Dios. ¿Lo ven? Y Pablo nunca vino a predicando el Evangelio para tener discusiones con nadie. Aleluya. Y discusiones, como estamos diciendo, ¿verdad? Filosóficas, que provocaban divisiones, ¿verdad? Pablo no vino a eso, sino que se mantuvo firme en su misión específica, que fue la que dio la hermana María, aleluya, de presentar la predicación de la cruz de Cristo, el Salvador crucificado. Él solamente vino cuando él dijo, yo estuve entre vosotros y no quise saber ninguna cosa, yo no quise saber ninguna cosa, solamente a Cristo crucificado. Cuando yo estuve entre vosotros, yo no le estaba discutiendo a ustedes ninguna otra cosa, yo solamente le vine a predicar a Cristo y es a Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Amén. Cuando hablamos con la persona y cuando predicamos aquí en el altar, tenemos que presentar a Cristo solamente. El yo se fue para otro lado, pero la mayor parte de los predicadores, los que vienen aquí se paran en el altar, a un pastores también se paran en el altar y vengan a hablar de ellos mismos, vengan a hablar del yo y el yo y el yo, y el yo para aquí y el yo para allá. Aleluya, ahí Jesús. Y tienen, la palabra dice que nosotros no debemos tener un alto concepto, ¿verdad?, de nosotros mismos. Romanos 2. Lo dice, ¿verdad? Pues el apóstol Pablo nunca tuvo un mal concepto del mismo, del que él tenía que tener, siendo Pablo una persona que estaba bien capacitada, pero él nunca puso su yo. Él solamente donde iba, él predicaba a Jesucristo, uno que había muerto por los pecados del mundo. Y este es el tipo de misterio que se necesita ahora mismo, predicar. Cuando prediquemos y nos demos una predicación, no empecemos a hablar de nosotros mismos, vamos a predicar de Cristo. De Cristo, ¿quién fue Cristo? ¿Cómo vivió Cristo? ¿Quién es Cristo para nosotros? Eso es, no empezar a hablar cosas que estén fuera de Cristo. Aleluya. Entonces dice que aquí Pablo pues estaba abriendo así su propio corazón. Él se estaba revelando a ellos mismos quién era él, quién era el apóstol Pablo. Aleluya, porque él podía decir, si yo quiero gloriarme yo puedo, porque yo puedo gloriarme, si yo quiero yo lo hago, pero no, él no hacía eso. Él no se gloriaba, él no decía, ay, por eso es que estoy así, mira para allá, me dieron una pela por allá, él no, me encarcelaron por otro lado, no, él no decía nada de eso. Él no decía nada de eso para él gloriarse. Aleluya. Entonces dice, y nos permitió observar sus pensamientos más profundos y la manera de pensar suya cuando estuvo entre ellos, que él dijo que estuvo con debilidad y mucho temor y temblor.
Pero si lo pasamos ahora a la actualidad, aleluya, hay muchos cristianos, hay muchos creyentes y cristianos que se paran aquí en el altar y no se paran con debilidad. Ellos vienen como pavos reales y se paran en el altar ahí como pavos reales. Aleluya, Jesús. No se paran como Dios Pablo, con debilidad. Y estuvo entre vosotros con mucho temor y temblor. Cuando se paran en el altar, aquí nosotros tenemos que tener un respeto para el altar. Aleluya. Y aún aquí al frente, tenemos que tener un respeto para el altar. Aleluya, vive Jesús. Porque tenemos que respetar todo, ¿verdad? Todo esto aquí. Aleluya, que es santo. Aleluya, vive Jesús. Entonces dice Pablo, como lo expresó aquí, con toda claridad lo dijo, estaba inquieto entre ellos y se sentía débil y con miedo, ¿lo ves? No nos sorprende entonces que Dios dijera que había elegido a las personas de este mundo considerándola débil. ¿Qué fue lo que dice la palabra? Lo más vil del mundo escogió Dios. Lo más vil, lo despreciable, todo lo que nadie quería, pues eso fue lo que Dios escogió. ¿Para qué? Para humillar a los sabios, aquellos que se creen bien grandotes. Pues él dice, está bien, ¿tú te crees bien grandote? Eso es parafraseando el texto. ¿Tú te crees bien grandote? Pues yo voy a utilizar ese donadito ahí. Ese lo voy a utilizar yo. Y es para humillar a ese sabio, que se la cree que se la sabe toda. Aleluya, ahí Jesús. Entonces dice que Pablo no tenía un concepto muy alto de sí mismo, ¿lo ves? Y aún así él era un hombre de gran intelecto, porque Pablo fue enseñado en la palabra cuando era Saulo de Tarso. Él fue enseñado, bien enseñado en la palabra, aleluya, y él tenía una gran personalidad en muchas maneras, aleluya, ahí Jesús. Obviamente él nunca se consideró un gran hombre, él nunca dijo que yo soy de aquí, yo soy de allá, yo soy esto, yo soy el otro, ¿no? Él era un gran hombre, pero él nunca se consideró un gran hombre. Exacto. La palabra dice, ¿verdad? Deja que otro hable por ti. Deja que otro hable por ti, no empieces a hablar por ti mismo, deja que otro hable por ti. Él mismo dice, si alguno se gloría, gloríese en el Señor. Si alguno se gloría, gloríese en el Señor. Aleluya, vive Jesús. Gloria a Dios. Él no se considera un gran hombre siendo un gran hombre. El texto que usted dijo en Romanos 12, nadie tenga más alto concepto de sí del que debe tener. Y Pablo, mano, Reinaldo. El versículo donde él también dice, si yo tuviera que gloriarme aún en la carne, dice. También el apóstol Pablo hablando dice, ¿sí? Aleluya, y Jesús, si él tenía de qué gloriarse, él era uno de ellos. Aleluya, entonces dice, hoy nosotros escuchamos muchas palabras, ¿lo ves? Que exponen la filosofía humana, por eso es que nadie se convierte, hermano. Porque no hay demostración de espíritu ni de poder, lo que hay es mucha filosofía humana. Aleluya, y tenemos mucha predicación en los altares y afuera de los altares tenemos mucha predicación, pero se presenta poco la demostración del espíritu y de poder. Se presenta poquito. Aleluya. Hay quienes piensan hoy que lo que necesitamos, y esto no es lo que necesitamos, mira, pero hay personas que piensan, y esto no es lo que necesitamos. Es una cosa buena, pero esto no es lo que necesitamos, mira. Hay quienes piensan que lo que hoy necesitamos es el método correcto, el sermón apropiado y expresado en el estilo adecuado. Esto no es lo que necesitamos. Y es bueno, pero no necesitamos esto, no necesitamos ni el método correcto, ni necesitamos el sermón apropiado, ni necesitamos el estilo adecuado. Solamente necesitamos ¿qué? En las predicaciones, ¿qué es lo que necesitamos? Unción y poder de Dios. Pues unción y poder. Dice, el poder del Espíritu Santo, eso es lo que necesitamos en nuestras predicaciones, ¿lo ves? Y demostración del Espíritu de poder, aleluya, gloria a Dios. Porque usted ve, la gloria es para Dios, pero porque usted vio y no solamente a él, a Gigi Ávila, cuando predicaba, Dios lo bendijo en todos lados. Porque usted lo vio, ¿verdad? A Gigi Ávila cuando le iba a todas esas campañas bien grandes y Dios lo usaba. ¿Cómo era que Dios lo usaba? Con grandes milagros. Con demostración del Espíritu de poder, con grandes milagros. Aleluya, ahí Jesús. Pues eso es lo que se necesita, ¿verdad? El poder de Dios y la unción. Porque sin el poder de Dios y sin la unción, por más que prediquemos, hermano, y tratemos de poner la Biblia en palabras bien bonitas y mucha oratoria, aleluya, si no hay demostración del Espíritu y de poder, no hay conversión. Aleluya, ahí Jesús. En otras palabras, si se utiliza la sabiduría de manera
si se utiliza la sabiduría humana para ganar a un hombre, como dije ahorita, la fe, el hombre se puede convertir, pero la fe de ese hombre va a estar fundada en la sabiduría humana. Aleluya, ahí ve Jesús. Y esa es la única razón por la cual, para presentar el mensaje de salvación, como lo hizo el apóstol Pablo, a las personas, pues nosotros aquí, yo estoy hablando con la esposa mía, yo siempre converso con ella en cuanto a la palabra de Dios, pero entonces tenemos que escudriñar, hermano, escudriñar los espíritus, escudriñemos la profecía, hermano. Si viene un predicador ahí, no le digamos a todo amén, amén, amén. Escudriñemos si ese mismo hermano que está profetizando tiene unción y está lleno del poder de Dios y no lo está engañando usted y a mí. Aleluya, vamos a escudriñarlo a ver si es verdad. Gloria a Dios. Que no venga un hermano a tratar de decirnos a nosotros una cuanta profecía y él está más perdido que el mismo diablo. ¿Viste? Aleluya, ahí ve Jesús. Gloria, tenemos que escudriñar todo eso, los espíritus, a ver si son de Dios o no son de Dios. Y por eso es que nosotros lo conocemos. Aleluya, vive Jesús, porque sabemos, aleluya, si son de Dios o no son de Dios. Aleluya, ahí ve Jesús. Ahora, dice, cuestionamos sinceramente la predicación, ¿lo ven? Que tiene por objeto defender la verdad, la religión cristiana y la defensa de la fe. Eso es lo que hacía el apóstol Pablo. Él se presentaba y empezaba a defender su religión, no su religión, pero su fe. Empezaba a defender su fe, en quién él había creído. Aleluya, ahí Jesús. Y lo hacía con autoridad y con poder de lo alto. Ahora, ya mismo voy a entrar en el tema del maestro. Pero entendemos que la aceptación de la salvación no depende de que podamos probar, por ejemplo, la inspiración de la Sagrada Escritura, porque ya sabemos lo que son las Escrituras, ya nosotros sabemos lo que son las Sagradas Escrituras. Y si lo tenemos que probar, lo podemos probar, pero lo probamos por la misma palabra de Dios, probamos la Escritura. La pregunta básica es, y esto es para todos nosotros, ¿en qué está apoyada nuestra fe? En Cristo. ¿Hermana? En Cristo. ¿Quién más dice? ¿Algo más? La hermana María dice que en Cristo. ¿En qué está apoyada nuestra fe? En Cristo. En la palabra. El pastor dice que en la palabra. ¿Quién más? En el sacrificio que hizo en la cruz de Calvario. La hermana María vuelve y dice que en el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz, que Dios hizo en la cruz del Calvario, enviando a Jesucristo para morir por todos nosotros. ¿Hay algo bien? Nuestra fe está apoyada y deberá seguir apoyada en aquello que creemos y no vemos. Hermano, dice que la fe está apoyada en aquello que queremos y no vemos. ¿Alguien más? Todo eso está bien. Todo eso está bien lo que ustedes dijeron. Pero mayormente nuestra fe debe estar apoyada en el poder de Dios. Allá, en el poder de Dios. Porque Dios es el que dice, le dice a uno, depende de mí. ¿Viste? Dios nos dice a cada uno de nosotros, depende de mí, depende de mí. No dependa de lo que tú sabes, no dependa de lo que tú haces, no dependa de lo que tú crees, no dependa en nada, sino depende en el poder mío, depende de mi poder. Aleluya. Por eso que la palabra dice que el apóstol Pablo, cuando fue a predicar, pues él predicaba, aleluya, y usó el método que Jesucristo usaba. Aleluya, el mismo método que el Señor Jesús usó, lo usó el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo dijo que fuéramos ejemplo de él, así como él fue de Cristo, ¿viste? Nosotros tenemos que ser primeramente ejemplo de Cristo, pero tenemos que ser también ejemplo de estos predicadores grandes, que la palabra no solamente del apóstol Pablo, de otros predicadores más, pero el ejemplo principal, pues sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, ahí ve Jesús. Ahora dice, en la lectura, en la página 65, la lectura dice, en el versículo 6 y 7, en el versículo 6 y 7, la página, la lectura. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Y el 7 dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. Aquí es donde algunos cogen este versículo literalmente, la sabiduría oculta. Acuérdese, hermano, que hay sabidurías que son ocultas.
pero son malas. Hay sabiduría oculta, pero son malas. Aleluya, ahí Jesús. Entonces dice, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó. ¿Qué quiere decir predestinó? Antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Qué quiere decir predestinó? La cual Dios predestinó. Lo afirmó. La hermana ya dice lo que lo firmó. Lo hizo Lo antes. asignó. La hermana María Rema dice que lo hizo antes, ya estaba establecido, en otras palabras, ¿verdad? Amén. Hermano pastor, explícanos un poco ahí, del primero, del 6 y 7. Del 6, Versículos 6 y 7. Aleluya, vive Dios. Y después leemos el tema. del 6 y el El 7. 6 y el 7, sí. Amén. Y Sin después leemos. embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Esos dos, ¿verdad? Aleluya, sí, amén. Bueno, Pablo era un hombre que no se jactaba él de ser un sabio, pero en realidad cuando lo vemos, un tremendo sabio, Gloria a Dios. ¿verdad? Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Pablo era un hombre sabio en la palabra, y él en ninguna parte lo vemos que él se jacte, ¿verdad?, de lo que él sabía. Sin embargo, en el comienzo de la clase, cuando él dice que llegó a ellos sin ninguna sabiduría humana, sino con demostración del poder de Dios, un hombre que él oraba, buscaba a Dios, y Dios le mostraba el mensaje que tenía que llevar. Amén, gloria a Dios. Él se acomodaba al nivel espiritual de la gente que él enseñaba. Porque imagínense, un predicador viene con un mensaje tremendo, con unas grandes profundidades. Muchos en la congregación van a decir, ¿pero de qué estaba hablando? En realidad estaba hablando la palabra de Dios, pero estaba hablando de cosas profundas que, si vamos a llevarlos a la vida actual, a los métodos que usa la escuela secular, primero está el kindergarten, después está parvulito, después está primer grado primaria, segundo, tercero, y en la sabiduría humana ya los directores de escuelas utilizan ese medio que va por escala de niveles. En el área espiritual, el apóstol Pablo, predicaba conforme a los niveles que podían entenderle, ¿verdad? Amén. Gloria al Señor. Y él no se preocupaba por saber cuál será la necesidad que tiene esta iglesia que yo voy a ir a predicarles. ¿Qué problema estará pasando aquella familia? ¿Cuál problema estará pasando aquella otra familia? Para yo acomodarles el mensaje conforme lo que ellos están pasando. Él solo se preocupaba de buscar y de llenarse del poder de Dios para que el Espíritu le diera el mensaje que ellos realmente necesitaban. Entonces hoy en día lo que usted explicaba, esa es la preocupación de muchos predicadores, ¿verdad? ¿Cómo yo me voy a presentar ante el auditorio? ¿Cómo voy a expresarme? Y entonces es una preocupación. Pero cuando hay una preocupación solamente de buscar, Señor, ¿cuál es el mensaje que tú quieres que yo lleve al pueblo? Y que sea Dios directamente que lo dirija. Pablo ya estaba capacitado para llevarles, por eso que él dice, cuando llegué a ustedes no fui con Palabras de humanos. Sí, porque no, pero más adelante les dice, le llevé todavía comida de niño, no les llevé comida fuerte, porque no estaban todavía capaces para resistirla. Sin embargo, él estaba preparado para llevarles un mensaje tremendo, como para llevarles algo básico. Entonces, fíjense, hemos pasado la experiencia que mucha gente dice, pero ¿de qué estaba hablando? Porque podemos decirle, y David mató a Goliat, y sacar un mensaje por ahí para adelante. Pero el que todavía está en lo básico no entiende la historia, quizás ni la ha escuchado, ¿verdad? Pero Pablo tenía una tremenda sabiduría, que él se acomodaba, pero se encargaba siempre de traer el mensaje que venía de arriba, como usted dijo. Hay momentos que Dios lo usa con el testimonio a muchas personas, ¿verdad? Porque con el testimonio pues alcanza muchas vidas, de donde Dios lo sacó, quiénes eran antes y quiénes son hoy, ¿verdad? Pero no quiero abundar mucho porque no meterme en... Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestro pastor. Aleluya, ahí de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Dice que hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Aleluya, ahí de Jesús. Gloria a Dios. Vive Jehová. Dice
Dice, esa es la misma sabiduría que dice que la sabiduría, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo, sino sabiduría de Dios en misterio. Sabiduría de Dios en misterio. Eso es algo interesante porque se trata de una palabra que proviene, eso de misterio, que proviene de las escuelas, aquí dice de las escuelas griegas, de filosofía, del oculto. Eso proviene del oculto y de la ciencia. Y Pablo, como estaba diciendo nuestro pastor, aprovechándose de todo eso, pues se apropió de esa misma palabra y dijo, hablamos sabiduría de Dios en misterio. Pero ¿qué sucedió aquí? Él le dio un significado completamente nuevo. Aleluya, ahí ve Jesús. Significado completamente nuevo. Misterio viene, como dije ahorita al empezar la clase, de una palabra que se llama boca. Significado es boca. O sea, el significado de misterio es boca. Y quiere decir tener la boca cerrada. Porque hay algo secreto que esconder. Cuando uno tiene la boca cerrada es porque uno tiene algo secreto que esconder. Aleluya. Pero cuando la abre, aleluya, ahí ve Jesús, pues ya eso no está escondido. Ya no es secreto. Aleluya. Más bien indicó el apóstol Pablo, ya vamos para otro versículo, más bien indicó que aquello que había permanecido en silencio en ese momento se convirtió en una expresión que salió de la boca, vocal, con sonido audible que se podían escuchar. Aleluya. Aquello que no había sido conocido y que no podía haber sido conocido por medio de, como dije ahorita, de las investigaciones de las universidades, de todos esos colegios, aleluya, investigaciones humanas. En ese momento pasaba a ser conocido. Y el misterio en el Nuevo Testamento siempre quiere decir algo que no se puede descubrir por medio de la actividad o del intelecto humano. Podemos ser las personas más inteligentísimas del mundo y podemos tener los diplomas más grandes del mundo de las universidades, pero estos misterios no se van a interpretar ni se van a descubrir así, sino que es revelado para que el intelecto humano lo pueda entender. Cuando Pablo dijo que hablamos sabiduría, estamos en el versículo todavía de 7. Cuando Pablo dijo que hablamos sabiduría de Dios, estaba diciendo, cuando Pablo dijo que hablamos sabiduría de Dios, él estaba diciendo, sí, nosotros tenemos una filosofía. Entre paréntesis, nosotros tenemos una filosofía. ¿Pero qué clase de filosofía? Ahora no es de este siglo. La sabiduría que Pablo estaba hablando, el misterio no era sabiduría de ese siglo que él estaba viviendo. Y nosotros, cuando estamos hablando con una persona que no conoce al Señor, le hablamos sabiduría y aún conociendo al Señor, le hablamos sabiduría en misterio, pero no es sabiduría de aquí a esta tierra. No es sabiduría de este siglo, ni es sabiduría de esta época, ni es sabiduría de este mundo. Aleluya, ¿por qué? ¿Por qué? Porque todo lo que está en este mundo, ¿qué va a pasar? Perece. Todo lo de este mundo pasa. Aleluya. Sino que es la sabiduría de allá arriba, de lo alto. Y que está relacionada con Cristo Jesús. ¿Viste? La sabiduría que está hablando Pablo aquí se relaciona con nuestro Señor Jesús. Porque Él mismo lo dijo. Y lo vuelvo a repetir cuando Él dijo, cuando yo estuve entre vosotros, yo estuve con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Viste? Aleluya. Ahí ves. Vamos al maestro, al tema. 6-7. La página 67 en el maestro. La página 67 en el maestro. Y en el alumno no sé cuál es, pero es el tema. El tema es sabiduría divina. Se habla a los que han alcanzado madurez. Porque nuestro pastor le acabó de decir ahorita, aleluya, que el apóstol Pablo podía venirle a hablar a ellos palabras bien grandotas, palabras de una tremenda sabiduría, pero grande. Pero ¿qué iba a pasar? ¿Qué iba a pasar? Cuando lo iban a entender, no lo iban a entender, porque le iban a decir como uno que vino una vez aquí, aleluya, tremenda sabiduría, pero se quedó. Y todo el mundo decía que muy todo, pero no entendemos lo que habla. Nos quedamos así. Y vino un hermano, no fue otra iglesia, otro hermano, vino hablando mucha sabiduría y viene un hermano viejo ya en el evangelio, se quedaba así.
no he podido entender absolutamente nada de lo que dijo. No, porque todo era unas palabrotas. Era tremenda oratoria, era un orador, vi que era como si fuera el gobernador de Puerto Rico, que cuando lo dijeron se para en la tarima allá y pega a hablarle, a bombardear palabras grandes, para que voten por él. Gloria a Dios, hablando sabiduría humana, aleluya, ahí Jesús. Y no solamente el gobernador de Puerto Rico, todos los gobernantes del mundo, aleluya, se paran en la tarima a dar oratoria, pero sabemos que son oratorias humanas, que no tienen ningún significado espiritual, porque el apóstol Pablo mismo lo dijo, que nosotros tenemos que estar acomodando lo espiritual a lo espiritual, ¿lo ven? Aleluya, ahí ve Jesús. Gloria a Dios. Entonces dice en la página 67, al hablar de la administración de la sabiduría divina a los cristianos, el apóstol Pablo deja claro algunos aspectos fundamentales, y son como 5. Vamos a leerlo. Los apóstoles tenían una revelación espiritual que no todos estaban listos para recibirla a la misma vez, ¿lo ven? No se refería a la sabiduría de esta dimensión donde el tiempo se cuenta, ni tampoco a la sabiduría de los grandes de la tierra, sino a la sabiduría que pertenece a la mente de Dios. Pablo pudo discernir que los hermanos receptores de su carta no habían desarrollado espiritualmente lo suficiente, todavía eran niños en Cristo, como nos acabó de expresar nuestro pastor, todavía eran niños en Cristo, aleluya, no se le podía dar vianda, le estaban dando ajo con leche. Aleluya. En el versículo 6 que leímos, se enseña que si los hermanos son aún niños en cuanto a la fe, los maestros cristianos no les deben hablar de ciertas profundidades de la mente de Dios. Los niños espirituales solo pueden entender aquello a lo que 1 de Pedro 2, versículo 2 llama leche espiritual. O sea, los conceptos más sencillos de la fe cristiana. Por ejemplo, el mismo Jesús hacía distinción en cuanto a la forma de entregar la palabra a los diferentes grupos. A sus 12 discípulos les hablaba claramente sobre los misterios del reino de Dios, pero a las multitudes, ¿qué pasaba? A la multitud les hablaba por, estoy leyendo al maestro, por parábola. ¿Qué es una parábola? Una comparación terrenal una ilustración terrenal para comparar algo espiritual. Pero a la multitud les hablaba por parábola conforme a lo que podían oír, ¿lo ves? ¿Viste? Conforme a lo que podían oír, porque la palabra dice que la fe viene por el oír. ¿Y por el oír de qué? La palabra. No bochinche. Y por el oír de la palabra de Dios, no cualquier palabra, porque hay palabras que no son palabras de Dios. Aleluya, ahí Jesús. Todo lo que enseñan en la iglesia deben pedir a Dios la capacidad de discernir qué grado espiritual hay en los discípulos y a partir de ahí hablarles aquellas verdades que ellos pueden realmente recibir. De muy poco provecho resulta hablar palabras que estén fuera del alcance espiritual de los oyentes. Si yo le digo ahora mismo, literalmente, no espiritualmente, pues ya yo lo sé, ya yo sé qué es eso. Pero si yo le preguntara a ustedes, ¿qué es un australopiteco? ¿Qué es un australopiteco? Gloria a Dios. En Manarú, nadie sabe. ¿Ve? ¿Qué es un australopiteco? ¿Lo ves que nadie sabe? Pero yo lo sé. Pero yo lo sé porque yo lo estudié. Y eso es lo que pasa. Por eso, mira, ¿cómo que dice David? Viste, mira, y así es que nos cambian a nosotros de locos, ¿lo ves? Pues somos locos. Cuando nosotros decimos esas palabras en la congregación, cuando vino uno ahí y se para ahí y empieza a decir palabras de 50, de 60 y de 70, nosotros nos quedamos pasmados porque no entendemos nada. Vamos a ser realistas, hermano. Vamos a decir esto. No quiere decir que cuando nos paramos allá al frente, para que todo el mundo lo entienda, vamos a estar hablando palabras que no se deben de hablar. Por ejemplo, si hay gente que se paran ahí a predicar y para decir que la gente se porta mal, dicen son un choco de sinvergüenza. Eso está mal. Eso es falta de respeto al pueblo. Ahora, el que claro, si yo le digo a una persona. Pues ahora mismo, mira, un australopiteco, ¿viste? ¿Qué es un australopiteco? Hablando literalmente, pues. Es un mono que solamente está en la selva de Australia. Es un mono que solamente está en la selva de Australia y camina como los humanos en 2 patas. ¿Viste?
Y le dicen australopiteco, un mono, ¿viste? Entonces, vamos a seguir el 4. El 4 es... Mira, que alguien iba a decir algo. Hermano, ¿te iba a decir algo? Es que yo quería hacer un comentario. Sí, comente. Porque yo, en lo personal, a mí me gusta rebuscar las palabras que nadie sabe, pero no para usarlas en predicación, sino para uso personal. Sí. Para mí es bien importante entender esas palabras, Claro. porque, por ejemplo, cuando tú lees la Biblia en la Reina Valera, hay muchas palabras que ya las han desactualizado del vocabulario de hoy en día. Entonces, son palabras que te dejan entender aún más a profundidad lo que estaba diciendo el versículo. Claro. Entonces, yo no uso las nuevas versiones porque entendemos que eso es un peligro, y más con lo que han hecho de que han sacado un montón de cosas. Ajá. Yo me quedo con esta, pero las palabras que yo no entiendo, que con los años las he reducido muchísimo. Sí. Son muy pocas las que ya no entiendo, y con eso yo he aprendido muchísimo más a ver de qué están hablando. Sí. Son palabras clave. Claro. Después yo les enseño lo que estoy haciendo, un diccionario personal que trata sobre eso. Todas las palabras que para mí son importantes saberlas, pero eso es para edificación personal. Claro que Si sí. yo puedo dar, suponiendo un día yo de un taller de palabras o de etimología, eso es interesante. Eso es interesante. Claro que sí, Pero claro. tratando de eso, no darte un mensaje que te hable yo un montón de disparate diciendo así, porque yo hablo con mi Entiende. hermano que él estudia leyes y me ha dicho un montón de palabras, y yo me enfoco en ello y digo, háblame bien. No me estés hablando de esas palabras de leyes porque me molesto. Son muchas palabras raras y no las entiendo. Él es el que estudia eso, que se quede él. Pero es difícil. Sí, O sea, yo sí. entiendo lo que usted dice. Sí, claro. Es muy difícil. Pero para uso personal, pues es Claro que importante sí. que uno tenga esa Claro que sí, hay que gana. buscarla. Sí. Vamos a seguir el 4. El número 4 dice, en la página 67 del maestro, dice: el apóstol también se refiere a la importancia del desarrollo espiritual de los creyentes para que puedan oír provechosamente a la sabiduría divina. Por eso dice que ellos hablaban sabiduría entre los que habían alcanzado madurez. Aquí aprendemos que la madurez es un grado que se alcanza. ¿Lo ven? La madurez, como el fruto, se alcanza hasta que está maduro. Primero está verde y chiquitito, primero está en flor, y después vuelve chiquitito y sigue creciendo hasta que alcanza madurez, y se madura y se cae. Aleluya. Aleluya. Pero ese se madura y se cae, pero el cristiano tiene que madurar y mantenerse, no caerse. Gloria a Dios. Dice: este desarrollo es posible por el aprovechamiento que se alcanza al oír la palabra con fe. Porque hay muchos que oyen la palabra pero no la oyen con fe. Aleluya. La palabra tiene la capacidad de hacernos crecer espiritualmente. Por tanto, un creyente que lee, estudia y practica la palabra alcanzará la estatura espiritual de Dios que Dios espera de sus hijos. ¿Lo ven? Pero un creyente que lee, estudia y practica la palabra, ese alcanza la estatura que dice la palabra que va a alcanzar. Un ejemplo de tardanza en crecer espiritualmente son los hermanos corintios, ¿verdad? Y los hebreos también. Todos los primeros como los últimos tanto los primeros como los últimos fueron señalados como niños. Primera de Corintios 3, 1 al 2 y Hebreos 5, 11 al 14. El quinto es, además, una de las señales que indican madurez espiritual es la capacidad para entender las grandes verdades de la sabiduría divina. El cristiano maduro espiritualmente tiene su espíritu y su alma listos para discernir aquellos misterios divinos revelados en la Escritura. El apóstol aclara que él solamente habla de la sabiduría profunda de Dios con los que ya son maduros, con los que ya son maduros, a quienes en verdad les puede aprovechar el oír tales palabras. Aleluya. En cierta ocasión él dijo, o fue un salmo que lo dijo, que dice: oh profundidad. No es un salmo. No es un salmo, ¿verdad? Eso es romano. Es romano, ¿verdad? Dice: oh profundidad de la riqueza, ciencia. de la riqueza, Pero en otra versión dice de la ciencia. la sabiduría y de la ciencia, La ciencia de Dios. Esa Esa es. Cuán Dice: insondables son tus juicios, obras e inescrutables tus caminos. caminos. En otra versión está su juicio, inescrutable tus caminos, ¿lo ves? Exacto. Porque como dice la hermana, hay la versión que la están cambiando siempre la están cambiando. Fíjense, hermano, ¿cómo que le dicen a Un punto. Es un punto, sí, pero lo hacen en aquel tiempo de la piedra. En aquel tiempo de la piedra hacían murallas
hacían murallas y hacían No, ella dice que si es un punto cardinal. No, es Un como punto. si tú compras un una terreno. parcela, tú compras un terreno, le pones un punto, de aquí a allá es mío. Ah, ella dijo, una línea divisoria. Sí. De una pues. propiedad y la otra. Exacto. Es una línea divisoria entre una propiedad y la otra. Y eso se encuentra en una cosa que le dicen croquis. Le dicen en el croquis de la parcela. Eso aparece ahí, el punto. Y si viene el vecino y me mueve el punto, hay pelea, porque ese punto lo movió. Está ahí legalmente. Ese punto tiene que estar ahí. Gloria a Dios. Sí. Ahora vamos para el 8 y el 9. El 8 y el 9 dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, aquí también se equivoca mucho. Antes bien, como está escrito, dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Ajá. Aquí en el versículo 8 y el 9, y después pasamos al maestro. No lo voy a leer al maestro, ahorita le leo al maestro. Dice, aquí vemos cómo se enfatiza el hecho de que los gobernantes, porque aquí dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, esos son los gobernantes. Aquí vemos que se enfatiza el hecho de que los gobernantes de este mundo, habían conocido no habían conocido la nueva verdad revelada. Aleluya, ¿viste? Donde dice los príncipes de este mundo, los gobernantes. ¿Por qué? Porque si la hubieran conocido, pues nunca habrían crucificado a Jesús, al Señor de gloria, nunca lo habrían crucificado. Ahora el 9 que leímos, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Y quiénes son los que le aman? Son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Quiénes son los que le aman? La iglesia, los que le aman, ¿quiénes son? Pues nosotros y el grupo que está por allá en el mundo remanente, el remanente fiel que está en todo el mundo, la iglesia, esos son los que le aman. ¿Usted ama a Cristo? Amén. ¿Usted ama a Cristo? Amén. Pues si le ama es para usted y para mí. Y gloria a Dios. Pero son cosas que uno todavía ni ha visto. ¿Viste? Cosas que todavía ni hemos visto. Pero en este versículo hay muchos que confunden este versículo. Vamos a poner un ejemplo. Se lo voy a ver si lo encuentro aquí. Aquí tenemos un versículo que muchas veces se ha entendido mal. Este versículo 9. Este versículo 9 se ha entendido mal. Por ejemplo, si lo aplicamos a un entierro, no que ya murió, aquel que ha partido a la presencia del Señor y que en su vida aquí tenía un conocimiento limitado, pero que ahora está en la gloria celestial, porque era creyente, ahora está en la gloria celestial y comprende ya todas las cosas, porque ya está allá en la gloria celestial. Pero esto no es lo que Pablo está diciendo aquí cuando dice cosas que ojo no vio, ni oído yo. Esto no es lo que está diciendo. No es que cuando uno se muere, allá va a ver todo lo que no vio. ¿Sabe? Eso no es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Porque cuando nosotros morimos, somos creyentes, pues lo que no vimos aquí, pues claro, lo vamos a ver allá. Porque lo vamos a conocer allá, porque allá es que lo vamos a ver. Pero eso no es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Aleluya, dice, esto no es lo que Pablo quiso explicar aquí, lo que Pablo estaba diciendo aquí en este pasaje. Entiendan bien esto, hermano, o entendámoslo bien. Era que hay ciertas cosas que luego no he visto todavía. Hay ciertas cosas que todavía nosotros no hemos visto. Aleluya. Hay ciertas cosas que uno no puede percibir por medio del ojo humano. Hay ciertas cosas que el ojo de nosotros, el humano, no puede ver. Aleluya. Dice, nosotros percibimos mucha información a través de nuestros ojos. Por eso que cuando se dan las clases, se utiliza esto mayormente. Verá, esto aquí. Se utiliza esto. ¿Por qué? ¿Por qué se utiliza eso? Y cuando la maestra de los niños está dando clase abajo, ¿por qué utiliza muchos cuadros, muchos dibujos, muchas historias? Así, que las puedan ver, por el ojo, que lo puedan ver. ¿Por qué? Porque a través del ojo se aprende el 80%. Porque a través del ojo es que el ser humano aprende más. A través del ojo aprende más. Entonces dice, otra manera de recibir conocimiento, pero conocimiento humano,
Y aprender es por medio de qué. Aquí ya dijimos, por medio del ojo. Vemos, y los niños aprenden mucho, mirando las historias, aprenden mucho. Pero hay otra cosa más, por medio de qué otra cosa más. El audio, el oído. El oído, por medio del oído. Después dijo, nosotros tenemos corazón. Después dijo, ni han subido el corazón del hombre. Es decir, dijo, ni han subido el corazón del hombre. Es decir, por medio de la meditación. Ustedes han visto a esa gente que se se sienta, lo de yoga. Se sientan y doblan los pies y están ahí en el pensamiento, en la meditación, de la reflexión del pensamiento, ¿lo ven? Y de el razonar, estoy hablando humanamente, y de razonar. No se me pierda papel. Y de razonar. Ok, hay ciertas cosas que uno nunca puede obtener por medios humanos. Hay ciertas cosas que nosotros no podemos obtener por medios humanos. Ahora, las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman, que somos nosotros, no se consiguen ni a través de estos humanos. Porque ahí lo dice, cosas que uno no vio, ni han subido el corazón de hombre, ni se han escuchado todavía. Dice aquí, que son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Aleluya, dice, no las podemos conseguir a través de los humanos, ni a través del oído humano, que es humano, físico, ni por medio de los recursos de la mente humana. Entonces, ¿cómo las podemos conseguir? Porque aquí dice cosas que uno no vio, ni han subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, ¿cómo nosotros las vamos a recibir? ¿A través de qué? Igualmente, a través del Espíritu Santo. Aleluya, vive Jesús. Vamos al maestro ahora, a leer el tema. El 8 y el 9. El 8, aquí no está el 9, pero está el 10 y el 12. Sí, pero vamos a leer el 8, el 7 y el 8. Ya dijimos el 7, pero vamos a entrar al 8. En la página 68 del maestro. Y el tema es la sabiduría de Dios en misterio desconocida al mundo. En el versículo 7 ya lo dijimos, se habla de la sabiduría de Dios en misterio. Nadie puede comprender la mente de Dios sin una revelación genuina de parte de nuestro Dios mismo. Pablo tenía una profunda revelación de la mente y de los propósitos de Dios. Él conocía el misterio de Cristo y de ahí la administración tan amplia que hace en sus cartas a la iglesia sobre la deidad de Cristo y su obra redentora a favor del pecador. Tanto él como sus colaboradores serán servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora, cuando el perito, yo no le veo el acento. No, pero es perito. Perito, cuando el Perito sí tiene acento. Sí, cuando el perito apóstol habla de la sabiduría de Dios, se refiere a la obra que Dios ha hecho desde la eternidad en relación a la salvación de la humanidad. En el contexto, el escritor habla sobre cómo al ir a Corinto se propuso no saber entre los hermanos cosa alguna, ¿lo es? Sino a Jesucristo y a este crucificado, ya lo dijimos. En la 2 de la sabiduría que Dios le dio a Pablo, aprendemos que Jesucristo no debe ser predicado y enseñado con un lenguaje complicado, ¿lo? Ya lo dijimos. No podemos, hermanos, si nosotros vamos a predicar a Jesucristo, ¿para qué vamos a hacer tanto revolú y tanta crucigrama, vamos a hacerlo así, y tantos misterios? Si vamos a presentar a Jesucristo, no vamos a presentar a otra persona, es a Jesucristo y a Cristo crucificado, que Él es nuestro Salvador, pero es a presentarlo a Cristo, cristocéntrico. Cuando predicamos tiene que ser cristocéntrico. Entonces dice... No egocéntrico. No el egocéntrico, eso es lo que se usa. Empezamos a hablar de nosotros primero y después al último, ¿y dónde se quedó Cristo? Yo no vi nada acerca de Cristo. Yo lo que vi fue de la persona que estuvo hablando ahí. Tremendo mensaje, pero de él. Gloria a Dios. Entonces dice... ¿Dónde me quedé? Su persona y su obra pertenecen a la sabiduría divina y solo con las palabras que Dios mismo da, ¿no ves? Se puede poner el mensaje de la cruz. Cada siervo del Señor debe orar para que al abrir su boca le sea dada la palabra para dar a conocer el misterio del Evangelio. Dios siempre es fiel y responderá esa petición de sus ministros.
¿Quién hubiera entendido con una mente natural que Dios designara en la eternidad a su propio Hijo para venir a este mundo a cargar el pecado de todos los hombres? Eso no se puede entender. En realidad, Cristo crucificado es poder de Dios y sabiduría de Dios. Cuando ministramos el sencillo mensaje de la cruz, ello es ministrar sabiduría de Dios. Amén. Ahora, cuando Pablo va a hablar con creyentes maduros, él les habla de aquellas verdades que pertenecen a los misterios de Dios, a lo cual llama la sabiduría oculta. Hermano, la sabiduría oculta no es sabiduría de aquí de la tierra, porque aquí, vamos a poner un ejemplo, hay mujeres, y lamentablemente hombres también, que ven novelas, aleluya, ahí ve Jesús. Y también hay hermanos y hermanitas que ven novelas. Pero fíjense que en el tiempo de... Yo bendiga a nuestro hermano Marroquín, yo bendiga. Mire bien lo que le voy a decir, y no es que estoy criticando las hermanitas, ni los hermanitos, ni los hermanos, ni los hermanitos. Aleluya. Pero cuando ven la novela, ¿qué pasa con la novela? Cuando yo no estaba en los caminos del Señor, yo veía novelas. ¿Pero qué pasa con las novelas? Alimentas el adulterio, alimentas la fornicación, todo eso. Sí, pero ¿qué pasa con la novela? Porque Suspenso, es un misterio. La novela nos deja en suspenso y en misterio. Entonces viene la hermanita, entonces viene la hermanita y el hermanito y cogen el teléfono. Hermana, ¿a dónde se quedó la novela? Me dejó en suspenso. no la dejan grabar. Por eso te digo, pero que la novela deja uno en suspenso y en misterio, ¿viste? Pero ¿sabes cuál es la razón? Para que la vuelva a ver. Para que al otro día Por eso. grabó tempranito. Por eso, pero cuando aquí dice al hablar de la sabiduría oculta, esos son una de las sabidurías, los enigmas de las novelas, que te dejan en un enigma, en suspenso y misterio. Mire, Hermano, pero eso perdonando a los que ven Sí. novelas, Sí. pero eso es una estupidez. exacto. Claro que Pero sí. si todas las novelas es la misma Pues historia, claro que la sí. pobre se queda con el muchacho Pues lindo, claro que sí. ella sale hija del Claro señor que- de la casa, claro que sí. ella es la hija de la sirvienta con que él fue a esperar. Es lo mismo. No se le ven. Entonces, vamos a seguir. Viste que así es el misterio oculto y las cosas ocultas de este mundo. Pero esta no era la sabiduría oculta que Pablo estaba hablando. Dice, de Dios, a la cual llama la sabiduría oculta. Inmediatamente aclara que es oculta porque se trata de la sabiduría que estaba en la mente de Dios antes que el tiempo se pudiera contarlo. También la palabra oculta se refiere aquí a la manera como esta sabiduría no fue comprendida por los príncipes de este siglo, que lo dice el versículo 8. Versículo 8 que dice, no la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Aleluya. Entonces sigue diciendo, Dios escondió estas cosas de los sabios entendidos y las reveló a los niños porque así le agradó. Mateo 11:25. Los ojos, los oídos y los corazones de los grandes de la tierra quedaron cerrados a tal manera respecto al misterio de Cristo que ninguno de los príncipes de este mundo conoció. Por eso fue cuando Pablo se le acercó a este gobernador. Antipa, no, a Sergio, Paulo, No, al otro. a Creo que fue. Festo. Afecto, creo que fue Afecto. ¿Qué le dijo Afecto? Poco. Por poquito. Me persuade. Afecto a hacer salvo, por poquito. Y otro le dijo, Pablo, te estás volviendo loco. Muchas palabras me Las dieron. muchas palabras te están volviendo loco. Sí. ¿Viste? Aleluya. Entonces dice, lo necio del mundo, me cayó. Lo necio del mundo fue lo que Dios escogió para avergonzar a los sabios. Eso está en 1 Corintios 1:27. Y esa sabiduría de Dios es para nuestra gloria. Y parece que no dicen que somos necios. Entonces, vamos para el número 10, para el versículo número 10. Ajá. Gloria a Dios. Vamos para el versículo 10 y el 11. Versículo 10, 11 y 12, porque el tiempo va avanzando. Aleluya. Versículo 10, 11 y 12. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu, ¿qué pasa? Todo lo escudriña.
aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe la cosa del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Aquí vamos a parar un poquito para hablar una anécdota de una persona. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe la cosa del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Pues así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Bueno, déjale el 12 para seguir. Pero el 11 le voy a decir de una anécdota de un personaje. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Cuántos aquí han recibido el espíritu del mundo? En el mundo estábamos y teníamos un espíritu malo. En el mundo estábamos y el espíritu que teníamos, ¿de quién era? Era el espíritu humano nosotros, pero había otro espíritu que estaba controlándonos nosotros. Aleluya. No, en el mundo estamos, Por eso. no somos extraterrestres, pero en las cosas mundanas. Claro, pero entonces el que nos controlaba era otro espíritu, que no es el espíritu de él. Entonces dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de allá arriba, de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Quién de aquí no sabe lo que Dios le ha concedido ya? Somos creyentes ya, somos nacidos de nuevo, tenemos el Espíritu Santo de Dios y sabemos lo que Dios nos ha concedido. Nosotros sabemos lo que Dios nos ha concedido. ¿Por qué? Por medio de su Santo Espíritu lo sabemos. Pero si fuera humanamente hablando, yo no he recibido nada todavía, me quedo como si nada, porque yo no entiendo esto. Si fuera a usar la mente humana. Pero ya nosotros sabemos lo que Dios nos ha concedido y sabemos para dónde vamos y sabemos que somos salvos. No es que vamos a ser salvos, hermano, y allá que me están viendo allá en Facebook, usted creyente no va a ser salvo. No esté pensando eso, yo usted es salvo. Aleluya, ahí ves. Gloria a Dios. ¿Cómo va a decir por si acaso? No. Somos salvos por fe. Aleluya, ahí Jesús. Entonces dice, ok, para que sepamos lo que Dios ha concedido, pero el 11 dice, vuelvo para atrás, pero el 11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Si no el espíritu del hombre que está en él. Yo sé lo que hay en mí. Usted sabe lo que hay en usted. Exacto. Yo sé lo que yo estoy haciendo. Exacto, la conciencia. No. Eso no es la conciencia. Eso no es la conciencia. Cuando no hace algo malo. No. Sí, ahora sí puede ser, pero siempre cuando no hace algo malo, eso no. Es lo que estamos hablando del espíritu. Del espíritu. Y le voy a hablar una anécdota. Porque yo me conozco a mí mismo. Usted se conoce a sí mismo. Usted sabe si lo está haciendo malo y yo sé si lo estoy haciendo malo. Aleluya. Gloria a Dios. Pues la anécdota es, y nosotros lo entendemos porque dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Exacto. En otras palabras, no, lo entendemos. Entendemos lo que pasa al ser humano porque nosotros somos seres humanos. Somos salvos, pero somos seres humanos todavía. Mire, una persona estaba en una tienda haciendo compras y salió de la tienda con sus 2 bolsas, vamos a decirlo así, de compra. Ajá. Y salió a la calle y caminó 2 o 3 bloques y cayó patas arriba. Se dio una cocotá, como dicen por ahí los puertorriqueños. Se dio una cocotá y las bolsas se le cayeron de compra, se cegaron por todos lados. Y él también se dio un machucón en la cabeza. ¿A usted no le ha sucedido alguna vez que usted ha estado en cierto lugar y se ha caído? Y de momento, pues mira para todos lados así. A ver qué me está Mira para todos lados así. Y se levanta. Yo me quedo de la cama. ¿Por qué uno hace eso? ¿Por qué cuando uno se cae y se da un golpetazo Porque mira a y ver si está en el público se va a reír. y mira para todos lados? ¿Por qué uno hace eso? Porque mira a ver si alguien se va a reír. ¿Por qué? Y uno a veces con el dolor para que quiera que uno le duele se no sabía. Gracias, Benita. De la puerta de la cocina para creyendo que yo no sabía que estaba Rebaloso. Y me caí, me fui hasta donde estaban los palos De pino. de pino que había en mi casa. Y entonces pues yo me asusté porque fíjese, fui así revolcándome hasta que llegué allá. Y yo estaba viendo a ver si había alguna persona para que me ayudara a levantar, porque no lo podía. Entonces, ¿por qué nosotros
¿Por qué nosotros entendemos eso? ¿Por qué el hombre hizo eso? Miró para todos lados. ¿Y por qué nosotros lo entendemos? ¿Por qué nosotros lo entendemos? ¿Por qué ¿Cómo nosotros lo otra entendemos? vez? Yo no ¿Por qué? entiendo. ¿Por qué lo entendemos? Porque mira, la pregunta es, ¿quién de los hombres sabe la cosa del hombre si no le pide el hombre que está en él? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre si no le pide el hombre que está en él? ¿Por qué nosotros entendemos a esa persona que se cayó y miró para todos lados y a lo mejor él dijo, bien abochornado, dijo, yo hice el ridículo aquí y alguien me está velando, se está riendo de mí? ¿Por qué nosotros entendemos eso? Porque somos humanos. Permiso, hermano Janet, sí, hermano. Sí, hermano, yo sí, quería decirle algo acerca de la persona que se cae. Ajá, se cae y hace lo que usted dice, voltea a ver para todos lados. Es posible que si se golpeó y nadie lo está viendo, se soba, su cuerpo él mismo se soba. Pero si mucha gente lo ha visto, no se soba, se hace el fuerte. Exacto. Porque se abochorna. Sí, porque se abochorna. Eso La hermana Y Janet, mejor se sí, queda ya, bueno, aguantándose. porque se abochorna y nosotros lo entendemos. ¿Por qué lo entendemos, hermano Janet? Somos humanos. Somos de Eso mismo lo entendemos porque somos humanos. Exacto. Lo entendemos porque a nosotros también nos ha pasado y lo podemos entender. Pero ahora el 10 dice, El versículo 10. no, pero ahora el 12 dice, El perdón, 12. no, aquí dice el 12, pues yo estoy hablando del 11. Entonces el 12 dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. ¿Lo ven? Ajá. Pero antes de eso dice el 11, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Bueno, lo que le pasó al hombre que le preguntaron que si sabe que No, que así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. porque la cosa de Dios es espiritual. Eso mismo, porque el Espíritu de Dios entiende lo que es de Dios. Exacto. ¿Viste? Y el Espíritu del hombre entiende lo que es del hombre. Nosotros entendemos que ese hombre se cayó porque nosotros somos humanos y alguna vez nos caímos y nos pasó lo mismo y miramos para todos lados y sabemos lo que el hombre hizo, lo mismo que nosotros podíamos hacer. Entonces dice el 10. El 10 fue que yo leí, el 12. El 12. El 12. El 12 y el 13. ¿Cuál es el 13 también? Dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El 12 dice, hay cosas que nosotros podemos comprender solamente si el Espíritu de Dios nos las revela. Hay cosas que podemos comprender si el Espíritu de Dios solamente nos las revela. Él hace esta declaración bastante profunda aquí, el apóstol Pablo, aquí que es un principio que no necesita explicación. Ahora, vamos a ver, ¿qué usted entiende por esto? ¿O qué entendemos por esto? Acomodando lo espiritual a lo espiritual, ¿cómo podemos expresar eso? Acomodando lo espiritual, como dice el versículo 11, el 13. Acomodando lo espiritual a lo espiritual, ¿cómo lo podemos expresar? A la verdad, no podemos controvertir eso, digamos, lo espiritual con lo carnal, porque entonces lo carnal no lo puede entender. Tiene que ser espiritual con espiritual y carnal con carnal. Amén. Gloria a Dios. Y hay una versión antigua que estaba la hermana diciendo de la versión antigua, pues una de las versiones antiguas dice el hombre animal. Así es. No dice el hombre natural. Hay uno que dice el hombre natural. Pero hay otro que dice el hombre animal. La Valera. ¿Viste? Entonces, si usted le dice animal, a un inconverso, es capaz que le dé un bofetón. Aleluya. Pero dice el hombre animal. No puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Pero en otra dice el hombre natural. Pues, entonces dice, aquí se puede expresar también como dijo el hermano Marroquín, pero se puede expresar, explicamos las cosas espirituales con términos espirituales. Entonces las cosas, otra versión dice de esta manera, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales, ¿lo ves? Pero es espiritual todo, lo espiritual con lo espiritual. Exacto. Pero a veces, muchos hermanos, me voy a incluir yo también, pues estoy en el grupo, tratamos de explicar algo espiritual con algo humano y no va a funcionar. Hace un corto No va a funcionar. Hace un corte, dice, hace un corte.
Claro que sí, no, más nunca va a funcionar. Tiene que ser lo espiritual con lo espiritual. Así es. Vamos para pues ya está, se está yendo el tiempo, vamos para el 14. El 14, ya yo leí el 13. Ah, ok. El 14 y el 15 y el 16 para completar. Aleluya, hablamos un poquito de eso. Pero el hombre natural, ¿lo es? Natural. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Pero él no es juzgado de nadie. Porque hay una pregunta. ¿Quién conoció la mente del Señor? Hay dos preguntas. ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El 14, ¿verdad? Lo leemos ya mismo el maestro. Ya mismo lo leemos el maestro. Pero el 14 dice que el hombre natural se refiere ¿a qué? El hombre, exacto. El hombre del mundo, sí. El magallanes está terrible. El que no es salvo. El hombre natural se refiere al hombre que no ha nacido salvo, ¿lo ven? Y así es como todos nosotros nacimos en este mundo. Amén. Toditos nosotros nacimos así en este mundo. Aleluya. El nuestro, ¿cómo nacimos nosotros? En nuestros Delitos y pecados. delitos y pecados. Nosotros nacimos en nuestros delitos y pecados, sin ninguna capacidad para comunicarnos, ni recibir ninguna comunicación con Dios. ¿Por qué? Porque éramos enemigos de Dios. Éramos enemigos de Dios. Así el hombre natural, así es el hombre natural, o el hombre carnal, o el hombre animal. Dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Y por qué no la puede percibir? Pero eso no cura. Pues porque para esa persona las verdades bíblicas son una tontería y una necedad. Usted no se ha encontrado con cierta persona en converso que usted le va a hablar de, ay, no me hable de esas cosas bobas, no me hable de esas tonterías, ¿viste? Porque no las puede percibir. Me estás hablando de cosas ahí que a mí no me interesa eso. Ay, no, porque ¿Viste? ahora lo que le dicen a uno, ¿y qué estás hablando tú cosas que tú no sabes ni a ti? Bien, ¿viste? Eso me dijo, oye, te impuse, ¿va? Eso me dijo un compañero de trabajo hace años, una compañía. Yo vengo y le hablo de Cristo, de Jesucristo, y les pongo el plan de la salvación, y me dice, ¿y tú estuviste allí? Ahí está. Me dice, ¿y tú estuviste allí? Ahí está. Sí, ¿viste? Pues no la podía percibir. Entonces, amigo que me estás escuchando allá en Facebook, no es cristiano, o sea, no es cristiano. Puede que lo estoy diciendo, si no es cristiano, puede que le parezca esto que estamos estudiando en la Biblia, porque sea una insensatez para usted que no conoce todavía al Señor, si me está viendo por ahí por el Facebook. Eso es lo que pensaban en el tiempo de Pablo también al oír sobre la predicación del mensaje de la cruz de Cristo para la salvación. A Pablo, como dijo ahorita mismo, te está volviendo loco, las muchas palabras te están volviendo loco, Pablo. Eso le dijo uno de los gobernantes. Aleluya. A veces cuando uno ha recibido algunos estudios, ¿verdad? Y se ha ido para la universidad, mayormente a la Harvard, que es la universidad bien conocida, pues piensa que por esa preparación que tiene, pues puede entender cualquier cosa que se le haya escrito. Porque yo fui a Harvard y yo fui a Harvard y tú me vas a hablar de esas cosas y yo las entiendo. No las puedo entender más nunca, por más que haya estudiado. Aleluya. Pues esto no es así, porque el humano no puede entender lo espiritual. Aleluya. Nosotros, amigos, no vamos a conocer la palabra de Dios hasta que el Espíritu de Dios abra nuestra mente y tu mente, si todavía no la has conocido. Hasta que el Espíritu de Dios no abra tu mente. Aleluya, ahí ve Jesús. Y tu corazón pues lo puede entender. Aleluya. Eso fue lo que le sucedió a Nicodemo. Esta palabra debe entenderse. Esto es para el amigo que me está escuchando allá en Facebook. Esa palabra se debe entender espiritualmente y se debe de juzgar también espiritualmente. Solo el Espíritu de Dios puede tomar las cosas de Cristo y enseñárnoslas. Solamente el Espíritu de Dios. Los últimos versículos de 1 de Corintios, capítulo 2, dice que el Señor Jesucristo se estaba refiriendo a esta realidad porque Él mismo lo dijo en San Juan 16, 13 y 14. Vamos a buscar lo que dijo en San Juan 13 y 14. Amén. 16, capítulo 16 de San Juan, versículos 13 y 14. Lo que dijo Jesús. A ver qué fue lo que dijo Jesús.
Sí, 16, 13 y 14. Leo. Léelo, hermana. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene... Oh, disculpa, leí el 15 también. Hasta el 14. Sí, Ok. ya. Amén. Escuchamos, ¿verdad? Que dice que solamente el Espíritu de Dios puede tomar las cosas de Cristo y enseñándolas a nosotros. ¿Lo ven? Pero eso lo hace solamente el Espíritu de Dios. Ahora, el 15. El 15 dice, cuando dice el espiritual, ¿a qué se refiere aquí cuando dice el espiritual? Pero, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no ha juzgado a nadie. En cambio, el espiritual, ¿a qué se refiere aquí cuando dice el espiritual juzga todas las cosas? El hombre espiritual. El hombre espiritual. ¿Quién más? El hombre espiritual, La ¿verdad? persona que ya ha conocido lo que es el Espíritu Santo, lo que enseña la palabra, La que persona. ha tenido un conocimiento de Dios. Amén. El que tiene el Espíritu Santo dentro de sí mismo. Exacto. Es un creyente. El que es un creyente. Porque hay creyentes de muchas cosas. Sí, un verdadero creyente. Es muy hermano Sí, marroquín. el verdadero creyente dice que el Espíritu Santo está en él. Sí. Entonces hay un fundamento para poder hablar. Lo que va a hablar lo habla con certeza. Sí. Aleluya. Habla claro. Sí. ¿Verdad que sí? Amén. Pero sí nosotros debemos de estar capacitados como creyentes en Cristo Jesús para también hablarle a la gente como a carnales. Nosotros tenemos que bajarnos a ese nivel Sí. para hablar con Sí. los carnales. Y vamos a hablar Eso fue lo como que hizo el apóstol carnales. Pablo. Así dijo Pablo. Para ustedes no puedo venirles como espiritual porque no me van a entender. Y- Voy a comenzar Amén. hablándoles como a carnales. Y Amén. igual nos pasa a nosotros. Igualito. Hay gente por ahí que quizás aunque nos entiendan, pero como que nos quisieran vacilar, ¿verdad? Entonces vamos a llegarle con palabras adecuadas y palabras espontáneas que solamente las da el Espíritu Santo de Dios, Amén. ¿verdad? Pero entramos con lo carnal primero, Claro que sí. para poder llegar a un área y a un nivel espiritual. Sí, más porque el adelante. apóstol Pablo así mismo fue, porque él dijo, cuando yo estuve entre vosotros, me propuse saber cosa ninguna, Amén. sino a Jesucristo nada más. Y fíjense, hermano, que muchas veces hay gente, nosotros como cristianos tenemos que llevar la palabra a las personas. Entonces, yo quiero ir y llevar un buen reporte a la iglesia para que sepan que yo vine y hice trabajo personal. Pero, ¿qué pasa? Que en lugar de ir a hacer el trabajo personal, lo que van es insultarlo. Si no te arrepientes, el diablo te lleva, si esto. Entonces, lo lógico es, tú vas a hablar, pero el Espíritu Santo mismo va a usar a la persona para que tú entres en el tema que debes de hablar. Es el Espíritu Amén. Santo el guía. Exacto. Aleluya. Este es el 15, pero sí, el 15. El 15, yo tengo hasta el 16, pero aquí tiene hasta el 15. No, el 16, sí, yo tengo el 16 también. Ajá. El 16 dice, no, el 15 dice, aquí el espiritual es el que tiene, pues como dijimos ya, el creyente genuino, un hijo de Dios, esto de que juzga todas las cosas, significa que comprende estas cosas, ¿lo ves? Como dijo el hermano Marroquín, comprende las cosas, sin embargo, como continúa diciendo aquí, nadie puede juzgarlo a él, y significa que él no es comprendido, ¿lo ves? El hombre espiritual, o que tiene el espíritu, aparece aquí en contraste con el hombre natural, apartado de Dios. Esta persona en la que habita el Espíritu entiende la verdad divina. Nosotros entendemos la verdad divina. Entendemos. Pero es, a su vez, pero somos a la vez incomprendidos. ¿No lo pueden comprender? Por la persona llamada animal o natural, ¿lo ves? Que todavía no tiene a Cristo. Es decir, por el no creyente. Entonces, el 16 que dice, aquí, este es el bueno, que dice... ¿Por qué? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Conoció usted la mente del Señor? ¿Conocimos la mente del Señor? ¿Quién la conoció? ¿Conocimos la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Quién le puede dar órdenes a Dios o a Jesús? ¿Quién lo puede enseñar a Jesús? ¿Nosotros? ¿El ser humano? Nosotros podemos enseñar a Jesús. Ahora, ¿quién puede instruir a Dios? Es una pregunta. ¿Quién entiende la mente del Señor? No podemos enseñarle nada a Dios. No te puedo ayudar, Dios, pero siempre lo tratamos de ayudar.
En las predicaciones, mayormente, tratamos de ayudar a Dios. Tratamos de darle una ayudita a Dios y Dios dice que no. No, si tú no puedes hacer nada. Claro, porque ¿cómo tú me vas a ayudar a mí? No, tú no me puedes ayudar a mí, yo te voy a ayudar a ti. Pero en las predicaciones mayormente lo vemos, tratamos de ayudar a Dios. Sin embargo, el Espíritu de Dios no puede revelarnos las cosas espirituales hasta que tengamos la mente de Cristo. ¿Viste? Hasta que tengamos la mente, porque todavía hay creyentes y son salvos, pero todavía no tienen la mente de Cristo. No. Y son salvos, pero todavía no tienen la mente de Cristo. Ahora va para el amigo. Yo siempre le escribo algo al amigo antes de terminar. Para el amigo que está escuchando allá en Facebook Live. Ok, para el amigo dice, si usted, amado amigo, no es salvo, si usted, amado amigo, o no es salvo, ¿no piensa realmente que la predicación sobre la cruz es una insensatez? Es una pregunta que se la conteste. Sin embargo, Dios dice que su método y su sabiduría consistieron en entregar a su Hijo para morir por nosotros en la cruz, para que pudiéramos ser salvos. ¿Y en qué debemos depositar nuestra confianza? En Él, es en Cristo. La confianza la tienes que depositar, amado amigo, si me estás viendo, en Cristo Jesús. Aleluya. Y si usted es sincero, ¿verdad? Hay personas que son sinceras, todavía no son salvos, pero son sinceras. Y si usted es bien sincero, esperamos que así lo sea. Admitirá que desde un punto de vista humano normal, todo esto suena como una especulación sin sentido, porque todavía no tienes a Cristo. Aleluya, vive Jesús. Estimado amigo y amado amigo que me estás viendo, aleluya. Si me estás viendo por allá en Facebook Live, dice, ¿no querrá usted iniciar esa relación con Dios al creer en el Señor Jesucristo como su único Salvador, depositando su fe, su confianza en Él y en la eficacia de su sacrificio en la cruz? Entonces sus pecados serán perdonados y dice aquí que su natural, dice que sus pecados serán perdonados. Aleluya. Porque a la vez que llega el conocimiento, ¿verdad?, de la verdad, porque como dice que el hombre natural o el hombre que no conoce al Señor, pues no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, pero al usted conocer al Señor Jesucristo como su único y exclusivo Salvador, entonces el Espíritu Santo le va a revelar todo lo que dice la palabra de Dios y todo lo que estamos estudiando aquí. Así que hasta aquí la clase. Amén. Se acabó, ya son las 9. Amén. Aleluya, y eso, hasta aquí la clase, que Dios los bendiga, Dios los guarde, y a ustedes amigos sigan sintonizándonos. Aleluya, ahí ve Jesús. Y tenemos, ¿verdad?, unos cuantos hermanos o amigos. Tenemos a Providencia Camacho. Esa es la hermana de Sabri. ¿De quién? La que evangeliza allá en Perú. ¿Sabes? Sí, pero la que vaya A Perú, al a país. Ah, sí, la que fue a Honduras con nosotros. No, Ecuador. la de no, Ella es de Perú, en Perú. Perú, la que va a Perú. Oh, la hermana Providencia, sí, de Perú, la que están en la iglesia de nuestro hermano Jorge Concepción. Providencia Camacho. Y pide la oración por la hermana Hilda Meneses, que perdió su padre, murió durmiendo. Roberto Corrales, por salud. Y Estel Marín. Y también Hermana está, de Santa Cruz, que está en Hartford. Oh, Y también Dios bendiga, está- hermana Estel. Hermana Estel. también está la hermana Wandaliz y Jorge Córdoba, que pidieron también la oración. El cantante. Oh, sí, nuestro hermano Jorge Córdoba, un saludo para, ¿verdad?, a usted, Jorge Córdoba, y su esposa y compañera. Aleluya. Y todos los que nos están sintonizando por Facebook Live, allá los hermanos en Honduras, los que nos están sintonizando, pues saludos de toda la iglesia de acá del 385 de la Millbury Street en la Y ciudad que de el Worcester. hermano Marroquín le manda saludos. Y tenemos a Marroquín aquí. Marroquín, pasa por aquí un momento. Marroquín, pasa por aquí. Todos los hondureños. Tenemos a nuestro hermano Marroquín aquí con nosotros en esta noche. Un saludo para allá, mande por allá, hermano Marroquín. Dios me los bendiga primeramente a todos ustedes que están aquí. Amén. Denle un aplauso a Cristo. Por favor, amén. Luego me aprovecho porque el hermano menciona Honduras. Si de veras allá en Honduras me escuchan,
y no solo me escuchan, sino también me ven. Un abrazo para todos. Les amo en el amor de Cristo, donde en cualquier rincón que estén en Honduras. Amén. Mi corazoncito está aquí, pero también está allá. Amén. Así es que Dios me los bendiga, hermanos de Honduras. Si me ven, me estoy gozando con los hermanos de Massachusetts. Amén. A eso vine, esa es mi gira. Amén. Venir a gozarme juntamente con los que se gozan. A todos los alumnos de esta noche. Amén. Gloria al Señor. Estamos aprendiendo bastante. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A uno también. Sí, gloria a Dios. Qué bonito. De esa manera aprendemos, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Escuchando y dando nuestro aporte. Eso. Y si estamos equivocados, no hay problema, el otro nos ayuda, pero Amén. aquí es para que nadie salga equivocado. Aquí es para que todos aprendamos. Amén. Y todo salga bien clarito. Amén. La palabra del Señor no es para confundir a nadie. Así Es para enseñarnos y abrirnos más los ojos, ¿verdad? Amén. Dios me lo bendiga poderosamente. Vine ya bien tarde porque ando también paseando, mis hermanos. Discúlpenme, oye. Dios me lo bendiga. Amén y gracias por el tiempo.